Estoy verificando el avance del cómputo. Le voy a dar más información en breve, pero quiero dar la bienvenida a Ronald McLean Avaroa. Es un hombre que ha estado muy presente en la política boliviana, es un hombre que está en el área académica, es un hombre que ha estado como el centro de la generación de una estrategia política en las últimas elecciones y que en el último tramo se marginó. Para nosotros un criterio muy importante para hablar de los resultados de esta elección. Muy buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido al programa. Gracias, María René, un placer enorme estar con ustedes, gracias por la invitación. El criterio suyo va a ser muy importante para interpretar los resultados que estamos siguiendo en esta jornada casi al 100%. ¿Se esperaba estos resultados? Absolutamente no. Es una total sorpresa. Las encuestas, ninguna dio una diferencia tan grande entre el primero y el segundo. Es una absoluta sorpresa y es algo que debemos estudiarlo con mucho cuidado. Ha habido algo extraordinario que ha hecho que un porcentaje muy grande de votantes a último momento aparentemente han cambiado su voto hacia el voto por el movimiento al socialismo. Los bolsones de el no sabe, no responde y de los indecisos, ¿eran votos ya definidos hacia el MAS o realmente estaban indecisos? Estaban indecisos. Yo creo que al final del día, el hecho que Evo Morales no estaba en el ticket, el hecho que el cansancio, el cansancio enorme de la gente, ya la intolerancia ante su arrogancia, su matonaje, su fraude, hizo que mucha de esta gente viniera a votar por Carlos Mesa en octubre del año pasado. Este año yo creo que tuvimos dos factores muy importantes. Uno, que la jefa de campaña del MAS era prácticamente la presidenta Janine Áñez. Su gestión fue tan desastrosa, tan inefectiva, tan ineficiente, tan corrupta, que yo creo que dio una lección al votante pensando de que cualquier alternativa del grupo opositor iba a tener estas características. Eso por un lado, y el otro lado, la deserción del voto cruceño, ¿no? El voto cruceño en la anterior elección fue muy importante y esta vez, lamentablemente, hubieron otras decisiones que hicieron que ese voto, el llamado voto inteligente, el voto útil, no esté presente y lamentablemente ese ha sido un factor muy grande, el segundo factor más grande para darle la victoria al MAS. Y hay un tercer factor, María René. Así como los rusos interfieren en la campaña norteamericana, han interferido en las campañas europeas, la presidencial francesa y otras, y ahora está también Irán y Turquía aparentemente en el mismo afán. Ha habido no un fraude, sino ha habido un ataque cibernético muy fuerte que ha utilizado las redes de la gente de Camacho especialmente, pero las redes cruceñas en general, para someter al pueblo de Santa Cruz a una especie de lavado mental respecto de hacer el voto cruceño, el voto valiente, etcétera, etcétera. Y yo creo que Luis Fernando Camacho involuntariamente dio paso a esto y, claro, en el afán de subir, ha destruido un poco la candidatura de Carlos Mesa, a quien temía en los debates más a Luis Fernando Camacho que al propio Arce Catacora. Esos son los tres factores importantes. ¿Por qué este último giro? En algún momento en la campaña se hablaba de la posibilidad de que Fernando Camacho se baje. Luego él se mantiene, pero hace el giro a lo regional. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, precisamente yo estuve asesorándolo por pedido de su familia y por pedido del mismo hasta marzo, que tuve que regresar a Washington por el tema del coronavirus. Siempre se pensó en que teníamos que hacer un eje con el occidente para lograr un equilibrio y lograr parar al MAS como se había hecho el 20 de octubre del año pasado. Hubo un punto en el cual los consultores y los estrategas que yo había contratado no les gustó a Luis Fernando y hubo un cambio y trajeron una estratega argentina que
porque vino con la teoría de que él debía hacer una campaña básicamente en Santa Cruz y el Oriente, pero básicamente Santa Cruz. Fortalecerse en Santa Cruz, sacar tal cantidad de votos que eso lo hubiera lanzado a la presidencia de Bolivia. Eso era una teoría obviamente absurda. Yo no entiendo bien cuál era la estrategia detrás. Yo tuve una confrontación muy fuerte con esta gente y luego yo me vine a Washington y también sé que esa gente se fue, pero dejó la estrategia. Y esa estrategia se ha ido manteniendo, se ha ido fortaleciendo y se fue desarrollando, a pesar de que yo tenía un mandato de parte de la campaña de Luis Fernando de ir viendo una negociación con la candidatura de Carlos Mesa, cosa que llevamos adelante hasta más o menos el mes de mayo, junio más o menos, y ya vimos que esto no iba a suceder. Y entonces en julio yo me desvinculé totalmente de la campaña porque mi posición personal era una de hacer una estrategia conjunta para frenar al MAS, que no era tarea pequeña. Y entonces ahí se consolidó esa estrategia que estaba muy difícilmente llevada adelante hasta que súbitamente vimos un gran apoyo en las redes, un gran apoyo en las multitudes, en la organización, y aceleraron a Luis Fernando a tomar este camino de fortalecer su candidatura, pero eso nos ha costado la presidencia, nos ha costado la elección grande y la reelección del MAS. Bueno, ahí está un criterio muy importante. Me gustaría, en esta suerte de evaluación, señor McLean, que pudiésemos plantear estas lecciones aprendidas, porque me va a gustar poder contar con usted la próxima semana para que hablemos del ¿y ahora qué? Pero, ¿cuáles serían, en un rápido punteo, las lecciones aprendidas? Primera cosa es que esta no era una elección normal, no era una elección como cualquier otra elección. Esta elección tenía como objetivo recuperar la democracia. Ese era el primer y más importante objetivo, y ese objetivo obviamente pasaba por vencerle la elección al MAS. Entonces, ese era el primer objetivo que se tenía que lograr. Lamentablemente eso era solo posible con una unión, una unidad de la oposición. Pero el aspecto más negativo, el más dañino y el que destrozó la candidatura de la oposición fue el hecho que la presidenta se subió como candidata, hizo una pésima gestión, tuvo el coronavirus encima, corrupción, ineficacia, cambio de ministros todos los días. Y entonces esa fue la campaña más negativa que se pudo hacer para las fuerzas de la oposición, que aunque no participaran en el gobierno, de alguna manera estaban asociados como el grupo de oposición. Yo creo que eso fue una cosa fatal. Y luego, obviamente, el hecho, para mí todavía inexplicable, de que Luis Fernando hubiera querido impulsar una campaña personal, entiendo yo, para fortalecerse en el Oriente, formar su partido, pero este no era el momento para hacer eso. Había que comprender que la unidad era fundamental y lamentablemente esa unidad no se dio. Y luego la interferencia cubana, mexicana, argentina, rusa, con esta guerra cibernética que ha sido muy fuerte, muy cara. Obviamente se la han financiado ellos mismos y ha sido tan fuerte o más que la propia del MAS. Y el MAS solamente tuvo que esperar ver el resultado del gobierno actual, ver la división y el ataque que hacían un candidato hacia el otro, la descalificación permanente, y tercero, obviamente, esta guerra cibernética muy fuerte que trabajó mucho a través de esta empresa Neurona en el psiquis más profundo de Santa Cruz, levantando los sentimientos de regional, ¿no? Regionales, ya no sé ni cómo calificarlos, pero una especie de indignación colectiva respecto al occidente, al egocentrismo andino y este tipo de cosas. Y por último han agudizado enormemente la polarización en Bolivia. Qué pena. Ahora más que nunca, lamentablemente, hemos terminado muy polarizados, pero creo que hay que doblar esa página y hay que empezar a mirar adelante. También debo decir, María René, que 14 años de dictadura, de persecución a la oposición, de desmembramiento de la oposición, muchos han muerto, otros al exilio, otros se han empobrecido, etcétera. Ese ataque, ese asedio constante ha cobrado sus víctimas, y lógicamente la oposición no estaba en condiciones tan pronto de organizarse y poder ganar una elección
con la estrategia, la organización y el financiamiento necesario, que no podía ser comparado jamás con el financiamiento que cuenta el MAS, que usó siempre los medios públicos para financiarse. Ahí está una evaluación. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dado. Hablemos la próxima semana del ahora qué. Muchas gracias, señor Maclin. Muchas gracias, muy amable. María René. Gracias por la invitación. Buenas noches.